Moisés nació en una época oscura y dolorosa para el pueblo hebreo que gemía bajo el yugo de la esclavitud en Egipto. El faraón, consumido por el miedo a que los hebreos se multiplicaran y se alzaran contra su poder, decretó una orden despiadada. Todos los varones recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. Sin embargo, en medio de tanta crueldad, surgió un rayo de esperanza. La madre de Moisés, movida por un amor inquebrantable y una fe profunda en Dios, desafió el decreto mortal. Durante 3 meses, escondió a su pequeño hijo, protegiéndolo entre susurros y oraciones. Pero llegó el día en que ya no pudo ocultarlo más. Con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de confianza en la providencia, tejió una cesta de juncos, la impermeabilizó con brea y colocó en ella al pequeño Moisés. Con manos temblorosas, depositó la cesta en las aguas del Nilo, confiando en que el mismo Dios que había creado el cielo y la tierra velaría por su hijo. El río, que para otros era un símbolo de muerte, se convirtió en el camino hacia la vida para Moisés. La corriente lo llevó hasta un lugar donde la hija del faraón se bañaba. Al encontrar la cesta y ver al bebé llorando, su corazón se conmovió profundamente. Aunque sabía que el niño era hebreo, decidió adoptarlo como su propio hijo. Así, Moisés fue criado en el esplendor del palacio real, rodeado de lujos y privilegios. Aprendió la sabiduría y las artes de Egipto, pero en lo más profundo de su ser, nunca olvidó sus raíces. La sangre de su pueblo corría por sus venas, y en su corazón crecía una inquietud que no podía ignorar. Con el paso de los años, Moisés se convirtió en un hombre de carácter fuerte y convicciones profundas. Un día, mientras observaba a sus hermanos hebreos sufriendo bajo el látigo de los egipcios, su indignación estalló. Al presenciar cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo, la justicia y el amor por su pueblo lo llevaron a actuar. En un momento de furia, mató al egipcio y ocultó su cuerpo en la arena. Sin embargo, su acción no pasó desapercibida. Cuando el faraón descubrió lo sucedido, buscó matar a Moisés. Temiendo por su vida, éste huyó al desierto de Madián, dejando atrás todo lo que conocía. En Madián, Moisés encontró refugio en la casa de Jetro, un sacerdote de aquel lugar. Allí, lejos del bullicio de Egipto, comenzó una nueva vida. Se casó con Séfora, la hija de Jetro, y se dedicó a pastorear ovejas. Durante 40 años vivió en el anonimato, en un entorno completamente distinto al esplendor del palacio. Cada día parecía repetirse, monótono y sin mayores sobresaltos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, estaba preparando a Moisés para algo mucho más grande. En la quietud del desierto, lejos de las distracciones del mundo, el corazón de Moisés se moldeaba para cumplir un propósito divino. Aunque él no lo sabía, su historia estaba lejos de terminar, y el Dios de sus padres tenía un plan extraordinario para él. Un día, mientras pastoreaba su rebaño en las áridas laderas del monte Horeb, Moisés presenció algo que desafió toda lógica humana. A lo lejos, una zarza ardía con llamas vibrantes, pero, para su asombro, las llamas no consumían ni una sola rama. Intrigado y con el corazón acelerado, Moisés se acercó cautelosamente, preguntándose qué podía significar aquel prodigio. De repente, desde el centro de las llamas, una voz poderosa y solemne resonó, llamándolo por su nombre. «Moisés, Moisés». El llamado no era solo audible, parecía resonar en lo más profundo de su ser. Sobrecogido por un temor reverente, Moisés respondió con humildad. «Aquí estoy». Era Dios mismo quien le hablaba desde la zarza. Pero antes de continuar, el Señor le ordenó que se quitara las sandalias, porque el suelo que pisaba era sagrado. En ese instante, Moisés comprendió que estaba en la presencia del Altísimo,
el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras se postraba con respeto. Entonces, el Señor le reveló su propósito. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Conozco sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Por eso te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquellas palabras cayeron como un relámpago en la mente de Moisés, despertando en él una mezcla de asombro y temor. ¿Cómo podía él, un simple pastor que había pasado 40 años en el anonimato, enfrentarse al hombre más poderoso del mundo? ¿Cómo podría regresar a la tierra de la que había huido, cargando el peso de su pasado? Pero el fuego de la zarza, que ardía sin consumirse, era un símbolo poderoso. Representaba la presencia de Dios, que arde con fuerza infinita, pero no destruye. Así también, el Espíritu Divino ardería en el corazón de Moisés, dándole la fortaleza y la sabiduría necesarias para cumplir la misión que le estaba siendo encomendada. En ese momento Moisés comenzó a entender que no estaría solo. El Dios que hablaba desde la zarza sería su guía y su escudo. Moisés estaba abrumado, su corazón latía con fuerza, mientras una mezcla de temor y duda lo invadía. Todo su ser se resistía a aceptar aquel llamado divino. Con voz temblorosa, comenzó a presentar excusas ante Dios. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios respondió con firmeza, pero también con una promesa que resonó como un eco reconfortante. Yo estaré contigo. Sin embargo, Moisés aún dudaba. Su mente se llenó de preguntas, de inseguridades. Con humildad, pero también con temor, cuestionó. Si voy y digo que el Dios de sus padres me ha enviado y me preguntan su nombre, ¿qué les responderé? Entonces, en un momento de profunda revelación, Dios le mostró su nombre sagrado, un nombre que encerraba su esencia eterna. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy me ha enviado a vosotros. A pesar de esta revelación trascendental, Moisés seguía sintiéndose incapaz. Con voz entrecortada, confesó: Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca he sido elocuente. ¿Cómo podré hablar ante Faraón? Dios, paciente y misericordioso, no lo reprendió. En lugar de eso, le mostró señales milagrosas para fortalecer su fe. Le ordenó arrojar su vara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Luego, al tomarla de nuevo, volvió a ser vara. Después, le pidió que metiera su mano en el pecho, y al sacarla, estaba cubierta de lepra. Al repetir el gesto, su mano quedó sana. Finalmente, le dijo que tomaría agua del Nilo y la convertiría en sangre. Cada milagro era una muestra del poder divino, una invitación a confiar. Pero Moisés, aún temeroso, intentó una última excusa. Señor, te ruego que envíes a alguien más. Dios, en su infinita sabiduría, no lo rechazó ni lo abandonó. En lugar de eso, le dio un compañero de misión, su hermano Aarón, quien sería su portavoz. No habría más excusas. Moisés debía aceptar su destino, porque Dios no lo llamaba por sus capacidades, sino por su propósito. A veces, cuando Dios nos llama, sentimos que no somos suficientes. Pero Él no busca a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Moisés aprendió que, en su debilidad, la fuerza de Dios se manifestaría con mayor poder. Después de aquel encuentro, Moisés ya no era el mismo. Su corazón, antes temeroso, ahora ardía con la certeza de que Dios estaba con él. Regresó a Egipto y junto con Aarón
se presentó ante Faraón para pedirle que dejara ir a los israelitas. El faraón, con arrogancia, se negó rotundamente. Pero Dios, fiel a su promesa, desplegó su poder con señales y prodigios. Las plagas cayeron sobre Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Ranas infestaron la tierra. El polvo se transformó en piojos. Enjambres de moscas invadieron el país. El ganado murió. Úlceras cubrieron a los egipcios. El granizo destruyó sus cosechas. Langostas devoraron lo que quedaba. Tinieblas cubrieron la nación. Y finalmente la muerte golpeó a los primogénitos de Egipto. Solo entonces Faraón, doblegado por el poder de Dios, permitió que los israelitas salieran de la esclavitud. El llamado de Moisés en la zarza ardiente marcó el comienzo de una de las historias más grandes de la Biblia. No fue un llamado fácil ni cómodo, pero fue un llamado divino, y Moisés, aunque con miedo, aceptó el propósito de Dios. Este relato nos recuerda que cuando Dios nos llama, Él mismo nos capacita. No importa cuán débiles o indignos nos sintamos. Si confiamos en Él, podemos hacer cosas que jamás imaginamos. Gracias por acompañarnos en este relato de fe. Si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para seguir disfrutando de más historias que inspiran el alma. Ahora, te invito a ver este otro video, donde encontrarás un mensaje que te llenará de luz y esperanza. Haz clic y nos vemos allí.